al programa agropecuario Saber Agropecuario TV. Estamos en una edición más y el día de hoy estoy contenta porque quiero presentarles a nuestro compañero, el investigador agropecuario Ricardo Bolaños. Como todos ustedes saben, este programa ha sido destinado y orientado para que todas las familias nicaragüenses estén al tanto, Ricardo, del transcurso de las actividades agropecuarias que estamos realizando en nuestro país. En esta temporada principalmente, donde ha llegado el invierno, las familias de los agricultores se han preparado y ya están realizando labores propias para preparación de terreno y presiembra, Ricardo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Wendy, y creo que es un placer estar aquí de nuevo compartiendo con nuestros productores. Esto que tiene que ver con todo el diario que hacer en el campo. Ok, bueno, a esta fecha, como te decía, Ricardo, muchos ya se adelantaron en el camino, ya sembraron, otros quizá no. ¿Qué podemos recomendarle a las familias de agricultores que han realizado estas labores y a estas familias que tampoco quizá han desarrollado las labores? Como lo acabas de decir, Wendy, muchos de los productores ya iniciaron ya la etapa de siembra, ya la presiembra ya quedó atrás. Estamos hablando que la presiembra comienza a partir del mes de abril, mayo, un mes se anticipan todos los productores con todo lo que tiene que ver con las labores de presiembra. Ahí tenemos desde selección del terreno, tenemos la limpieza, eliminación de maleza, porque nosotros hemos recomendado siempre no realizar quema, tiene sus razones, tiene sus motivos por qué no realizar la quema. Tiene que ver también en ese proceso de la presiembra, la selección del tipo de cultivo que van a establecer, con qué tipo de labranza van a aplicar de acuerdo a la topografía de su terreno. Perfecto, Ricardo. Y para el desarrollo de este tema, vamos a auxiliarnos de algunos videos que tenemos preparados para recrear precisamente esas labores. ¿Qué debemos de hacer al inicio de la preparación de los suelos? ¿Qué es lo recomendable, Ricardo? Mira, de inicio, cuando iniciamos o todo productor inicia la siembra, uno debe conocer su terreno, qué topografía tiene su terreno, qué tipo de maleza tiene predominante y, como te decía, a realizar su labor de limpieza. Además de eso, el productor tiene que saber de antemano qué tipo de cultivo es el que debe establecer. Definir el cultivo, si es un cultivo precoz, propio para la fecha que va a establecer, o si es tardío, tiene que ver con la fecha que tendrá que establecer, pero tiene que estar claro de él qué cultivo es el que va a establecer, verificar, ver bien la topografía de su terreno que tiene y el tipo de suelo. Ok, Ricardo, muchos productores hacen, o algunos no hacen también, una práctica que se llama recuento de plagas. Conocemos que en el suelo hay de todo tipo de animales, ¿verdad? Tanto benéficos, y cuando se sobrepasan la población de este tipo de animales se vuelven plagas. Entonces, esta práctica de recuento de plagas, ¿en qué momento es oportuno hacerlo y cómo lo podemos hacer? Pues mira, Wendy, precisamente en el proceso de limpieza que ellos van haciendo y en el momento de la preparación del suelo, ellos pueden ir haciendo un monitoreo de plagas de suelo. Primero, porque en el suelo vamos a encontrar diversidad de insectos, plagas, ¿ya? Dentro de esos insectos, dentro de toda esa fauna que vive bajo suelo, hay muchas que son benéficas. Estas que son benéficas son aquellas que ayudan a descomponer la materia orgánica, pero también a la vez vamos a encontrar las plagas que nos causan daño en los cultivos, las que se alimentan de la raíz, se alimentan de la semilla y nos provocan serios problemas porque nos bajan la densidad poblacional que inicialmente nosotros debemos de tener para cuando establecemos. Ok, Ricardo, ¿cuál es el método más apropiado que pueden realizar los agricultores en esta temporada para recuento de plagas? Mira, uno de los métodos o de las formas, ya no digamos el método, sino de la forma más sencilla que le decimos al productor que se fije en el tipo de plaga que hay en el suelo, es cuando ellos hacen su preparación de suelo. A medida que ellos van rompiendo el suelo, van metiendo el arado de buey, van saliendo a la superficie las plagas, ¿ya? Entonces ahí nos vamos dando cuenta
el tipo de plaga y en qué cantidad, en qué frecuencia se nos vienen apareciendo, a medida que vamos rompiendo el suelo se nos vienen apareciendo estas plagas. También el método, como decía, ya un método específico que se aplica para hacer un recuento de plagas, en donde ahí nos vamos a dar cuenta qué tipo de plagas tenemos en el suelo específicamente y así poder determinar si la cantidad de plagas que tenemos la podemos controlar al momento que hacemos la roturación, porque unas se van a ver expuestas al sol y ahí van a morir por efecto de los rayos solares, la temperatura y todo. Otros por las aves que ejercen su control biológico. Y la otra, debido a las gallinitas que se tienen ahí, todas sus gallinas cerca y todo, ellas ahí andan picando, andan buscando los animalitos. Bueno, Ricardo, nosotros para ejemplificar mejor esta situación tenemos preparado un video para que ustedes, amigos agricultores, lo realicen en esta práctica. Veámoslo. Los materiales que vamos a utilizar para la tecnología de esta semana son una pala, una pana o balde, una botella, una zaranda, una libreta y un lápiz. El primer paso para realizar el muestreo de las plagas de suelo es situarnos en la parcela en donde vamos a realizar la siembra. Con la ayuda de una botella vamos a realizar la prueba al azar. Tiramos la botella hacia atrás y donde caiga la botella, ahí vamos a marcar ese punto. Nosotros debemos hacer de 5 a 10 puntos dentro de nuestra parcela. Así que para eso vamos a tirar la botella y donde caiga marcaremos el punto. Ya tenemos el punto donde cayó la botella. Con la ayuda de una pala y una pana vamos a realizar un hoyo de 30 centímetros de ancho por 30 centímetros de hondo. Todo el suelo que saquemos de aquí lo vamos a depositar en esta pana. Y así mismo vamos a hacer con las 5 muestras o 8 muestras o 10 muestras que saquemos de toda la parcela. Luego de haber seleccionado los puntos dentro de nuestra parcela, vamos a cavar un hoyo de 30 centímetros de ancho por 30 centímetros de hondo. Recogemos todo ese suelo y hacemos este procedimiento por cada hoyo que hayamos marcado en nuestra parcela. Es importante que este proceso lo escojamos al azar tirando la botella, para que no tengamos influencia dentro de la muestra. Los puntos que hemos marcado dentro de nuestra parcela se encuentran completamente al azar. Estos debemos hacerlo de acuerdo a la cantidad de manzanas que tenemos dentro de nuestra parcela. Por cada manzana debemos marcar 5 puntos como mínimo. Luego todo ese material que hemos recogido lo vamos a zarandear y vamos recogiendo en una pana cada insecto que nosotros veamos que está en nuestro suelo. Hay que tener presente que vamos a encontrar insectos benéficos y otros que son insectos plagas. La presencia de estos insectos determinará si nosotros debemos hacer un control o debemos dejar el suelo tal y como está. Posteriormente, debemos anotar en una libreta la cantidad de insectos que encontramos por cada muestra. En el muestreo que se realizó, se colectó gallinas ciegas, algunos insectos benéficos, los cuales ayudan a la descomposición de la materia orgánica en las parcelas agroecológicas o en las parcelas de nuestros productores, ¿verdad? En este caso tenemos gallina ciega, que es una de las plagas de mayor incidencia en la producción, ya que esta afecta raíces de las plántulas en desarrollo y también puede afectar tubérculos ya sea de papa, de yuca, de camote. Uno de los controles de gallina ciega es la preparación de terreno, unos 15 días de anticipación a la siembra. Esto ayudará a que el productor pueda exponer larvas, huevos y pupas de gallina ciega para que estas puedan ser devoradas por aves, hormigas, gallinas, incluso de los mismos que tengan los productores en la finca. Entonces, dentro de los controles que podemos hacer está la preparación de suelo y la colecta de chocorrones con trampas lumínicas. Bueno, como ustedes pudieron ver en ese recuento que hicimos ahí, encontramos gallina ciega, Ricardo. Ciertamente la gallina ciega es un insecto que afecta a muchos cultivos, ¿verdad? Pero no es el único. Explícanos un poquito de qué otro tipo de insectos podemos encontrar.
Ok, en la parte de insectos de suelo que afectan a lo que son los cultivos específicamente, que se alimentan del sistema radicular, porque ese es el daño específico que realiza la gallina ciega, tenemos otros insectos como el coralillo, el gusano alambre, que también se alimentan de la raíz, y tenemos un insecto, un gusano que también le llamamos gusano cuerudo. Este también se alimenta de raíces, pero también corta los tallos. ¿Ya? Entonces, no solo muchos productores dicen gallina ciega, pero si nos ponemos a evaluar y a revisar los daños, nos vamos a dar cuenta de que no es solo daño de gallina ciega, sino que ahí intervienen otros tipos de insectos. Entonces, al momento de hacer los recuentos, nos damos cuenta la variedad de insectos que ahí tenemos. Y es ahí donde nosotros tenemos que proceder a hacer, uno, si la cantidad es excesiva o mayor de lo que podemos soportar ahí en el terreno, entonces tenemos que hacer un control. Ya estos controles sí ya tendrían que ser un poco ya... Más estrictos quizás. ¿Cómo? Más estrictos. Es correcto, ya usando químicos al momento de la siembra. Porque se hace un control biológico al momento que se hace la rotulación. Pero si es grande la densidad que tenemos de plaga, entonces sí tenemos que proceder a aplicar un control químico. Y mientras tanto lo recomendable es el control biológico o cultural, ¿verdad? Correcto. Que es la exposición de los animalitos, ya sea a las aves o al sol. Solar. Ok, Ricardo, entonces vamos a hablar sobre los tipos de labranza. Cuando los agricultores van a decidir en qué terreno van a sembrar su cultivo, eso depende de asuntos económicos y asuntos de tipología de suelo, es decir, cómo es mi suelo, si es quebradizo, si es plano, si se encharca, eso va a definir qué tipo de labranza voy a utilizar yo previo a esta siembra. ¿Qué es lo recomendable? ¿Cómo saber identificar el tipo de suelo, la edafología, ¿verdad?, del suelo, y en dependencia de esto, qué es lo más recomendable para labrar? Sí, bueno, mira, por lo general el tipo de labranza que vamos a aplicar en el suelo obedece a una serie de factores, pero hay un factor que hay veces predomina. Uno, el factor económico, y dos, el factor edáfico en cuanto a lo que es topografía. De ahí, esas son las dos cosas de las que nosotros vamos a partir. El productor debe de partir para definir el tipo de labranza que él va a aplicar. Por ejemplo, en un terreno plano, él puede meter arado de buey. Si él tiene condiciones económicas y existe cerca quien alquile maquinaria, él puede meter mecanización, arado mecánico, alado por tractor. Pero si su terreno es un terreno ondulado, con mucha pendiente, en donde ni los bueyes pueden trabajar ahí, tiene que recurrir al uso de espeque. Entonces, estos son los tres escenarios en el cual el productor tiene que definir el tipo de labranza que va a utilizar. Ya sabemos, el espeque para terrenos que son demasiado inclinados, que va a ser difícil trabajarlo con arado de buey. Ahí no funciona el espeque bien. Sin embargo, eso no significa de que no podemos utilizar el espeque en terreno plano. Si el productor no tiene buey, si no tiene, mucho menos tiene la condición económica, él puede usar el espeque en lo plano, no hay ningún problema. Bueno, Ricardo, vamos a pasar a ver el siguiente video que nos ejemplifica precisamente esos tipos de labranza. Veámoslo. Para tener adecuadas condiciones para el establecimiento de la siembra en cada periodo, los agricultores ordenan sus actividades en las siguientes: presiembra, remoción y siembra. Estamos en el proceso de labranza de la tierra, rozado, porque ya se nos aproxima el ciclo agrícola de siembra, y lo que estamos haciendo ahora es rozando para preparar la tierra. Hay dos tipos de labranza de la tierra. Cuando nosotros hablamos labranza, cero labranza es, digamos, rozar y sembrar de espeque. Y tenemos otro tipo tipo de labranza de tierra, es meter arado, pues grada, que es con tractores. Entonces son dos tipos de labranza de tierra. Los pasos que nosotros damos primero para preparar el suelo es limpiar primero la tierra, ya sea con machete o con asadón. Al remover la tierra, ¿verdad? Entonces
agarra más fuerza la tierra porque no solo está la de encima, sino que agarra también la de abajo a remolcarla así. Se remueve bien la tierra. Se le pasa la primer cruzada y lo vuelve a cruzar y de último le da ya la que va a sembrar. Cuando yo me crié, mi papá solo hacía araba. Y yo pues a esta época yo miro que es mejor el buey al arado pues, porque se remueve más cerquita la tierra y hunde. Y el tractor, claro que hunde bastante, pero con la misma llanta va socando. Y con el buey no, porque el buey solo va caminando allí y no deja esa aplastado allí. Y el tractor sí, porque no que él da la vuelta allí, entonces aplasta bastante, entonces no le queda removida toda la tierra igual. Todas estas labores se realizan con fuerza de trabajo humana. La mayor riqueza de los agricultores es tener una familia que colabora con estas tareas. Estos son los primeros pasos para la siembra. Recuerde que con una adecuada preparación del suelo, que es la principal fuente de alimentación de las semillas, y los instrumentos oportunos para evitar el desgaste de los nutrientes del suelo, usted garantiza una germinación y crecimiento del grano en óptimas condiciones. Bueno, como ustedes pudieron observar, estos 3 tipos de labranza, Ricardo, son los recomendados según los tipos de terreno. Pero bien, es cierto, como decía la compañera productora, también tiene que ver en la manera en que hemos transmitido la información. Ella decía, mi papá lo hacía así y así aprendí. Probé y así aprendí. Y a veces no sabemos quizá de que ese tipo de arado, ese tipo de labranza afecta o no conviene en nuestro terreno, Ricardo. Sí. Definitivamente, Wendy. Hay veces la forma como nosotros vemos o como nosotros nos explicaron el trabajo que te hace cada tipo de labranza, cada tipo de implemento que vos vas a meter. Por ahí decía la productora que el tractor le compacta. Eso de la compactación habría que ver de qué punto de vista ella lo observó, porque definitivamente entra en una compactación cuando lo usas cuando tal vez el terreno está demasiado húmedo y todo y no penetra bien el tipo de la cuchilla de implemento que estamos utilizando. Sin embargo, son trabajos mecánicos que se han utilizado en grandes extensiones de terreno y da resultados. Igual lo que es el trabajo con arado de buey, ¿ya? Y lo del espeque. Lo que hay que estar claro en esto de los métodos de labranza, que lo que se busca es establecer una buena cama para la germinación de la semilla. Porque la semilla es un ser vivo. Entonces, su proceso de alimentación lo hace a través de las raíces. Para que ella pueda desarrollar raíces buenas, de buen tamaño y sin ningún problema en el suelo, debe haber buena preparación. Esto le va a permitir, una buena preparación le permite a la raíz obtener los nutrientes, tener un buen desarrollo, que haya una buena aireación de suelo, permite una buena infiltración de agua. Eso es lo que nosotros buscamos con una buena preparación del suelo. Desde luego, Ricardo. Bueno, y sin mencionar las ventajas que tiene para que el suelo no se erosione, ¿verdad? Todas estas labores. Entonces vamos a continuar después de la pausa comercial. Ustedes quédense con nosotros. Bueno, aquí estamos de regreso en su programa Saber Agropecuario. Les agradecemos a todos ustedes por continuar con nuestra fiel sintonía y vamos a continuar con el siguiente tema. Después de que supimos, Ricardo, cómo preparar el suelo, los tipos de labranza, cómo hacer la selección de nuestro terreno, también es importante que en esta etapa sepamos de la calidad de semilla que vamos a sembrar. Si esta tiene la calidad que necesita el cultivo para poder desarrollarse y por supuesto de dónde proviene la mejor semilla que podemos sembrar nosotros. Correcto, Wendy. Si recordamos un poquito al inicio del programa, hablamos de cuando el productor define el cultivo. Una cosa es definir el cultivo, qué voy a sembrar. Si voy a sembrar frijol, si voy a sembrar arroz, si voy a sembrar maíz. Ahora vamos a ver lo que es calidad de semilla. Correcto. Hablar de calidad de semilla, estamos hablando de genética.
de pureza en el material. No todo grano es semilla, de eso estamos claros, no todo grano es semilla. Y por lo general el productor en el campo lo que hace es reciclar semilla. Cuando decimos reciclar semilla es que guarda su semilla de este ciclo para el siguiente. Pero ese proceso de guardar semilla tiene que ver con pasos específicos para que pueda garantizar él La calidad. semilla de calidad. Muy bien. ¿Qué significa eso? Ujú. Significa de que dentro de su cultivo, dentro del área de cultivo que él tiene, él va a hacer su selección de plantas homogéneas, Las que están más las desarrolladas. que tienen un desarrollo uniforme, en el caso de frijol que tengan similar cantidad de ¿Vainas? de vainas, Ujú. buen porte, que sean del mismo porte, que en el caso del color de la flor no salga mezclado con otro, si es rosadita es rosada, si es blanca blanca, si es moradita es morada. Eso tiene que estar claro en ese caso. Es un poco más delicado el maíz. ¿Cuál sería la Reciclar diferencia? semilla en maíz es más delicado para el productor. ¿Por qué? Porque esto obedece a que en el maíz es un maíz que se poliniza de forma cruzada. ¿Ya? Él no se autopoliniza como en el caso del frijol. En el caso del frijol vamos a tener menos problemas de contaminación de otra variedad, porque él, antes de abrir la hoja, la flor, antes de abrirse la flor, él se poliniza al interno. Cuando él ya abrió, ya está polinizado, no hay problema. Si hay algún problema ahí de que alguna contaminación es muy bajo, es como el 0.05% por ahí, y eso se da cuando dentro de la flor hay un problema genético en uno de los órganos del componente de la flor que le llamamos quilla. Cuando la quilla es muy grande, se desarrolla mucho, rompe la flor antes de polinizar, y ahí es donde se puede dar el problema de alguna polinización de otro tipo de frijol por algún problema de algún insecto. Pero es muy bajo. El caso del maíz, no. El caso del maíz, si nosotros tenemos aquí maíz de una variedad, y por decir por sí, tenemos aquí maíz Pujagua y aquí en la parte tenemos maíz blanco, ya sea NB6, NBS o cualquier otro, se nos va a contaminar, se nos va a salir mezclado. ¿Por qué? Porque el polen del Pujagua va a brincar o va a llegar hasta la mata del maíz blanco, ya sea NB6 o el otro, a través del viento o a través de las plagas, o viceversa, del blanco hacia el Pujagua. Entonces es ahí donde está lo delicado en el caso de guardar o obtener la semilla de maíz para el siguiente ciclo. Entonces, si él va a guardar, o un productor dice, voy a guardar mi semilla y yo la quiero para el siguiente ciclo, tengo que saber de que lo que yo tengo ahí en toda esa área sembrado es la misma variedad y que a mi alrededor no hay otro tipo de maíz que me vaya a contaminar la variedad que yo tengo. La genética así, de tu variedad. Correcto. Y así, aún así, con esas precauciones, el productor tiene que hacer selección de sus mejores plantas, que tengan buena altura, pareja, que tengan buena altura de inserción de mazorca, que tengan buen tamaño de mazorca y que hayan florecido en el mismo periodo de días. Para él marcar esas mazorcas y posteriormente al final, al momento de cosecha, cosecharlas aparte, secarlas aparte, darle un buen secado y desgranar. Ojo con esto, muchas veces el productor hace eso, pero hay un defecto que se les pasa y es un defecto tal vez mínimo, y es el secado. Si no se le da un buen secado a La semilla. la semilla, digámosle, a la semilla de maíz que vamos a reciclar para el siguiente ciclo, que estamos cosechando para el siguiente ciclo, vamos a tener problemas de germinación. La semilla tiene que guardarse con un buen secado, que tenga buen equilibrio en el contenido de humedad a lo interno del grano, porque si no, se deteriora esa semilla rápidamente. Claro, y hay métodos, ¿verdad?,
que puede hacer un productor para saber cuándo está en el secado óptimo de la semilla. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ricardo, te quiero preguntar, en el caso ahorita del ciclo de primera, la mayoría de los cultivos de granos básicos que se siembran, por decirte, en casi la mayor parte del territorio nacional es maíz y frijol, ¿verdad? Entonces, me imagino yo que en el otro ciclo tiene su propia particularidad, pues tal vez son más frijoles que maíz o más maíz que frijoles. Eso vamos a discutirlo después. Pero yo te quiero hacer esta observación porque en dependencia de eso también uno dice si va a guardar su semilla para el otro ciclo o voy a usarla del ciclo anterior. En este caso es que el productor o la productora use esa semilla reciclada. Hay otros casos en los que los productores buscan quizá en el mercado o intercambian semilla con otros productores. ¿Cuál sería esa desventaja o qué posibilidades tendría este productor de que esa semilla no tenga la calidad que esperamos? Ahí el productor se enfrenta a una serie de problemas prácticamente, porque cuando él guarda su semilla, él sabe qué variedad tiene, sabe la calidad de su semilla. Cuando él no guardó su semilla o la guardó y por problema de plaga o por problema de mal secado la perdió, se ve obligado a conseguir por otro lado esa semilla y tiene dos salidas o tres salidas prácticamente. Uno, muchos van a caer al mercado y es un grave error. Ahí pueden encontrar ahí hay de todo. De todo. Ahí hay de todo. Ahí no él no garantiza ni variedad específica, ni calidad, ni sanidad de la semilla, del grano, porque lo que van a encontrar en el mercado es grano, no semilla. Entonces ahí es donde hay que tener el cuidado. Ahora, ellos tienen otra alternativa y otras posibilidades en el campo, y es que con otro productor puede hacer trueque y cambiar o comprarle semilla. En otro caso, hay bancos comunitarios que ha venido desarrollando el INTA y él puede abocarse a esos bancos y ver cuál es la forma de manejo o de facilitar la semilla de esos bancos hacia los productores. Puede ser por préstamo al 2x1, puede ser intercambio. O puede ser que se le venda a un precio más aceptable que la del mercado. Y la última alternativa que él tiene es comprar la semilla en un centro donde vendan semillas. Un agroservicio. Un Ok, Ricardo. Bueno, hay mucho que hablar sobre los bancos de semilla. Recientemente, este año, van a entrar a un proceso de certificación de semilla, muchos bancos comunitarios, así que hay calidad de la semilla que ellos han sembrado y la que ustedes pueden acceder, amigos productores. Vamos a ver el siguiente video para que ustedes conozcan un poco más sobre cómo seleccionar la semilla. Aquí podemos observar directamente de que el productor lo está realizando, ¿verdad?, en lo que es la selección de semilla. Él está descartando los granos que no son uniformes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al descartar los granos uniformes a ambos extremos de la mazorca, nosotros garantizamos que la parte del centro es la mejor calidad de la semilla, tanto para consumo como para el siembro de primera, ¿verdad? Entonces, esta es una forma de cómo se puede hacer y lo que muchos productores lo hacen. La mejor manera es esta. Aquí nosotros como INTA estamos buscando la estrategia o hemos buscado la estrategia de cómo el productor trate de productor a productor. Es decir, hay productores que pueden realizar cambio o intercambio de semilla por una semilla de calidad, por una semilla que se está dando seguimiento como INTA. Es decir, es fácil el acceso. Bien, aquí continuamos, Ricardo. Te quiero decir algo. Por ejemplo, en este video que pudimos observar, nosotros notamos de que la semilla que fue extraída o recomendada, pues, es la semilla que está en medio de la mazorca. Pero ¿qué pasa con esa semilla de los extremos? ¿Se descarta? ¿No sirve? ¿Por qué es esa recomendación? Ok, pudimos ver en el video claramente, cuando se le está orientando al productor, que la semilla a utilizarse es la semilla de los extremos. Hay que eliminar lo que nosotros le llamamos punta y tronco. Eso no significa que esa semilla no sirva. La semilla de la punta y la semilla del tronco tiene la misma calidad genética que la de medio. Nos va a dar una planta igual que la otra semilla. ¿Cuál es la diferencia? El contenido de reserva que tienen cada una de ellas.
el contenido de reserva, por ser más chiquita y todo, es menor que la otra. Ahora, cuando se manda al productor que la semilla que él va a extraer es la del centro, obedece básicamente a que cuando hay productores que están en función de producir semillas y ya certificada, como dijimos, de que los bancos van a entrar al proceso de certificación, sí hay que cumplir algunas normas. ¿Por qué cumplir algunas normas? Cuando esta semilla, el caso específico del maíz que se da eso, cuando esta semilla va a salir al campo, va a salir del campo y va hacia la venta del mercado, ahí hay productores que su siembra por lo general lo hacen mecanizado. Entonces, ahí tenemos un problema, cuando la siembra es mecanizada. Entonces, se pide de que la semilla tiene que cumplir con un plano número 16. Que es un tamaño, básicamente. Es un tamaño estándar que piden para siembras mecanizadas. Entonces, ¿quiénes entran dentro de ese rango, de ese plano? Es la semilla que ya, donde no hay punta y no hay tronco. Esa semilla es la que nos reúne ese plano. Y es precisamente para que cuando en el proceso de la siembra, donde va trabajando la sembradora, agarra esa semilla que tiene ese tamaño y nos siembra. Si nosotros metemos semillas pequeñas, lo que nos va a hacer es botar más grano de acuerdo a cómo la tenemos calibrada la sembradora, o puede que no nos bote si la semilla es más grande de ese plano 16. Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando ya vamos a entrar de manera certificada a producir semilla. Tenemos que cumplir esos parámetros, pero no significa que la semilla chiquita de la punta o la semilla del tronco no sirva. No tenga la calidad que esperamos. Sí. Sí. Es cuestión nada más de tamaño por efectos de siembra mecanizada. Ok, esto quiere decir que un productor que no va a sembrar mecanizadamente puede utilizarla. Exactamente. Muy bien, Ricardo. Conocemos también que hay unos casos de ciertas semillas que no se pueden sembrar por lo menos con un mínimo de un mes de que se cosechó. Este es el caso de la semilla del arroz, pero también hay otras semillas. Comentanos esto y de qué se trata ese periodo de dormancia que manejan las semillas. Mira, básicamente, en el caso de la semilla, de la parte agrícola, una de las que entra dentro de ese rango que no puede sembrarse inmediatamente después que se cosechó, como vos lo decías, es el arroz. Por esa cuestión que se llama dormancia. ¿Qué significa eso? Que durante cierto periodo de tiempo hay un efecto fisiológico en la semilla que está adormecida. Ella no va a germinar. Por más que lo tires al suelo, por más que le eches agua, por más que tenga las condiciones, no va a despertar ese embrión. Ahí va a permanecer porque él no está en la etapa que diga se va a activar para despertar, absorber agua, absorber oxígeno y empezar a desarrollar la planta. Es un proceso como de defensa en la planta que se da fisiológicamente, muchas veces ante efectos de cambios bruscos de clima también, ¿ya? Entonces eso más que todo, la dormancia obedece a un proceso fisiológico en la semilla. Por eso cuando el productor dice voy a sembrar semilla, por ejemplo arroz, tremecino, voy a sembrar ahorita tremecino y en postrera voy a entrar de nuevo con tremecino, voy a ocupar la misma semilla, no puede, porque tiene que respetar ese periodo de dormancia, porque si no lo que va a seguir hacer es tirar la semilla y no le va a germinar. Ok, Ricardo, ¿hay otras semillas que no precisamente son las de arroz que pasan este periodo también? Sí, hay muchas semillas en el caso de forestales que tienen ese mismo problema de dormancia y todo. Ok, bueno amigos, vamos a hacer otra pausa comercial. Ustedes continúen con nosotros después de este importante mensaje comercial. Bueno amigos televidentes, continuamos con el programa Saber Agropecuario
y aquí estamos de nuevo para presentarles todo el contenido que tiene que ver con el desarrollo del ciclo productivo en esta temporada del año, el ciclo de primera. Ricardo, vamos a hacer un breve resumen. Hemos hablado en este espacio acerca de las labores de preparación del suelo, algunos tipos de labranza que se recomiendan según la tipología del suelo, pero también es importante que conozcamos, además de todo esto que tiene que ver con la limpieza, las plagas, la preparación del suelo, sobre la semilla que vamos a utilizar. Hay algunas semillas, cuando hay unos productores que no reciclaron semillas, vienen y compran o intercambian semillas y esa semilla quizás no les germinó. ¿Qué dificultades pudo pasar en ese momento para que esa semilla no germinara? Mira, la semilla, como les decía al principio, es un ser vivo que está dormidita, solo esperando que le llegue un poco de humedad, un poquito de oxígeno y ella se activa. ¿Cuáles son los problemas cuando tenemos mala germinación de la semilla? Uno, lo que te puede afectar la mala germinación de la semilla es guardar semillas con alta humedad. Dos, problemas de plagas de almacén, en este caso el gorgojo. ¿Ya? Y tres, puede ser de que una vez que él sembró, tal vez la semilla tenía buena germinación, pero había problemas de plagas en el suelo. Entonces, para verificar eso y evitarnos una serie de problemas, incluso si el productor va y compra su semilla certificada y no le hace su prueba de germinación antes de sembrarla, y la semilla está mala, él pierde esa semilla. Si él hace la prueba de germinación antes de sembrarla, él puede hacer un reclamo a la casa comercial donde compró esa semilla por una mala germinación y así no pierde su semilla. Pero generalmente eso no sucede. Correcto, por lo general el productor compra contra el cacho su semilla, no hace esta rutina de hacer las pruebas de germinación, y es muy importante las pruebas de germinación, Claro. porque así nos vamos a dar cuenta qué cantidad de semillas nos germinan, de 100 semillas que pongamos a germinar, qué cantidad hay disponible que pueda germinar, para así ver si la germinación es baja, ver si vamos a aumentar la cantidad de semillas a botar, o si es óptima la germinación, sembrar la cantidad que se requiere. Pero también hay que ver otras cosas ahí en eso, porque una cosa es germinación y otra cosa es vigor de la semilla. Las dos están de la mano. Están ligadas las dos. Ajá, pero una no puede ser sin la otra. Es decir, puede germinar y no tener vigorosidad. Sí. Y eso hace que no crezca como esperamos el cultivo. Así es. Entonces ahí nos enfrentamos a otro problema, porque podemos poner la prueba de germinación, poner a germinar la semilla. Pusimos por lo normal 100 semillas a germinar. De esas 100 semillas nos germinaron 90. Eso significa que tenemos el 90% de germinación. Es muy bueno. Es buena germinación. Pero después nos vamos allá y miramos que el vigor de esas 100 semillas que germinaron, de esas 100 semillas que pusimos a germinar, el vigor es del 60%. Y ahí tenemos problemas. ¿Y cómo vemos el vigor, si esa semilla tiene el vigor que necesitamos? Ok, eso lo podemos ver a través de las pruebas de germinación. Entonces, hay diferentes métodos de cómo hacer, o diferentes formas de cómo hacer las pruebas de germinación. Hay pruebas de germinación solo para saber si germina la semilla, pero hay otras pruebas que son un poco más prolongadas. Un poco más prolongadas y nos permite observar el desarrollo de la planta. Aquí es donde el productor puede entrar hacerse de esa norma de poner a germinar su semilla, porque se va a dar cuenta, uno, si tiene germinación, dos, si tiene vigor, y el vigor no es nada más que si en términos de que germinó la semilla a los 5 o 6 días, germinó la semilla, supongamos maíz, germinó a los 5 o 6 días el maíz. Allá por los 7, 8 días el maíz tiene que tener una altura, digamos, después de germinado, unos 5 a 8 centímetros. Y miramos de que de las 90 que germinaron, del 100% nos germinaron 90 semillas. Sí. Pero de esa, vámonos al 100% no, y de ese 100% solo tenemos 60 con vigor.
significa que hay 30, tenemos 30 plantas que no tienen buen vigor. ¿Ya? ¿Qué significa? El vigor no es nada más al desarrollo en tiempo y homogéneo de todas aquellas semillas que pusimos a germinar. Es decir, que la plantita vaya creciendo recta, frondosa, como se espera, no sea débil. Y toditas iguales. Todas la que iguales. se nos quedó y viene raquítida, mal formada, con problemas de mal desarrollo de hoja y eso, y ahí sabemos que tenemos problemas de vigor. Eso es la vigorosidad. Ok, Ricardo, entonces otra pregunta que te hago. En este proceso de pruebas de germinación, ¿qué es lo más válido? ¿Hay técnicas económicas para los productores? ¿Es un proceso que requiere de mucho tiempo? Sí, ya dijiste, es una norma para la gente que produce semillas realizar esta práctica, porque eso le va a indicar qué es lo que va a esperar de la semilla que tiene asegurada o garantizada para su siembra. Pero en este sentido, Ricardo, muchos de los productores van al contra el tiempo, no realizan esta práctica. Si nosotros recomendamos esto, ¿con cuánto tiempo de anticipación previo a la siembra podemos hacer esto? Básicamente, mira, el tiempo que ellos tienen que tener disponible para eso, en ese corre, porque es cosa de carrera, siempre el productor a última hora está haciendo pues comprar su semilla, a ver si me sirvió o no me sirvió, cuestiones pues de atraso que ellos tienen, pero ellos tienen que tomarse el tiempo por lo menos de 15 días a un mes para poder hacer sus pruebas de germinación. Esto que le permite, si él compró la semilla en una casa comercial y su semilla, después que la llevó a la casa y puso su prueba de germinación y la puso, lo más recomendable para el productor y lo más normal que él puede hacer es, en el área donde él va a sembrar, limpiar un pedazo ahí, aflojar un poco el suelo y sembrar ahí las 100 semillas, tratando de que las gallinas no lleguen a arrancarse, porque si claro, le se la la comen. Ya eso no es germinación, mala germinación, sino que eso es que se lo llevó la gallina. Entonces, ¿qué es lo que tiene que él hacer? En ese él tiene 10 días. Después que la sembró, 10 días para verificar su germinación y su vigor. Si está mala su germinación, de hecho, él agarra su semilla, su bolsa de semillas, se va a la casa comercial donde la compró y decirle, mire, aquí está la semilla, cámbiemela o me regresa mi plata, porque no me germinó. Antes de entrar en más costos. Ahora, para los bancos y los bancos que van a entrar en este proceso, siempre deben de estar haciendo monitoreos de pruebas de germinación. Incluso la prueba de germinación se hace en el último momento, también antes de hacer el tratamiento de la semilla. Tiene sus ventajas. Si ellos hacen la prueba de germinación a un lote de semilla, que también hay su forma, cómo hacer tomar las muestras, hacer el muestreo para la germinación de un lote de semilla. Si ellos hacen una muestra a un lote y ese lote les sale con una germinación baja, ellos tienen la opción de agarrar esa semilla y venderla como semilla comercial para la comida. Pero si ellos trataron la semilla y hasta después le hicieron una prueba de germinación y hasta en ese momento se están dando cuenta que la semilla no sirve, esa semilla ni para los animales, menos para el consumo humano, porque ya la está perdieron tratada con químicos. Claro. Entonces hay que tener sus cuidados. Ok, Ricardo, bueno, vamos a ver el siguiente video para ejemplificar mejor cuál es el procedimiento que podemos hacer para poner a germinar nuestras semillas previos a la siembra. Veamos. Ya estamos terminando con el proceso de la nivelación de la arena. Ahora, para continuar este proceso, vamos a utilizar esta tablita. Como observan acá, está cortada en puntas. Estas puntas tienen ya la profundidad adecuada que vamos a utilizar para la siembra de la semilla. Recordemos que la profundidad debe estar 3 veces más del tamaño de la semilla, más o menos llegando a esto. De modo que no nos quede ni muy profunda ni muy superficial, para que ella se pueda desarrollar y podamos tener una buena prueba de germinación.
Vamos a proceder a realizar los surcos. Como observaron, ya los surcos nos quedaron de la misma profundidad todos. Eliminamos el material que nos queda restante para que no nos vaya a cerrar ningún surco. Posterior a esto, tenemos ya la semilla que vamos a utilizar para la siembra. Ya tenemos la muestra. Lo que vamos a proceder es hacer la mezcla dentro de la misma bolsa. Luego de esto, vamos a hacer la siembra de la semilla. Para esta prueba vamos a utilizar 100 semillas de frijol. Las colocamos de una manera que queden un poco separadas entre una y la otra para ayudar al proceso de germinación o de engrapado que se le llama. En el caso del frijol podemos tomar la muestra a los 4 o 5 días, porque en esta fecha es en el que ella empieza el rompimiento de la semilla para su germinación. A los 8 días tomamos la muestra final. Esta es la que nos va a indicar realmente cuánto es el porcentaje de semilla que tenemos germinada de planta sana y la que podemos llevar al campo. Debemos de tomar en cuenta que el ojito del maíz quede boca abajo. Esto porque si nosotros lo sembramos boca arriba, entonces la raíz de la semilla germina hacia arriba y debe de estar hacia abajo. Entonces la vamos poniendo siempre con el ojito hacia abajo. De igual forma, el maíz podemos tomar la primera muestra a los 4 días, 4 o 5 días. Y la última muestra la tomamos a los 8 días. En el caso del sorgo, podemos tomar la primera muestra a los 8 días y la última muestra la podemos tomar a los 10 días. En el caso del arroz, la primera muestra la podemos tomar a los 9 días y la última muestra la tomamos a los 14 días. Ya tenemos la semilla sembrada. En cada pana tenemos 100 semillas. Semilla de frijol y la semilla de maíz. Ahora vamos al proceso de tapado. Recordemos que para el proceso de tapado vamos a pasar la mano suavemente por la semilla, de modo de no aplastar sin aplastar. Bueno, como pudimos ver ahí en ese video, realmente son muchas las opciones que tienen los productores para poner a prueba a germinar su semilla. Pero ¿qué es lo que recomendamos, Ricardo, en el sentido cuando los productores quieren saber si de esas 100 semillas les germinó el 75%, el 60%, el 50%, el 80%? ¿Cuánto van a utilizar? Si en el caso posible de que germine la mayoría, hay muchos productores que esperan sembrar en una manzana 100 libras, un quintal de semilla. ¿Es lo recomendable eso? Porque nos hemos encontrado con bancos de semillas que tienen la demanda de otros productores que les vendan un quintal de semilla por el precio de 80 libras o más bien que no sean 80 libras los que comercialicen para sembrar en la manzana, que es lo recomendado, ¿no? Sino que les vendan 100 libras y a un precio casi de guate mojado, pues que tampoco los productores están dispuestos o no es rentable más bien para un banco comunitario dar este tipo de precios. Sí, Wendy, yo creo que el productor debe estar consciente y claro de esto. Para una determinada área, para una manzana, hay una cantidad específica de semillas que se busca. Esto obedece a una densidad poblacional. No podemos sembrar ni más ni sembrar menos. Eso significa que el productor, ya por la experiencia nata que ellos tienen y de vivir año con año esta etapa de la siembra, saben qué cantidad de semillas que ellos van a depositar. Por ejemplo, para frijol son 80 libras. 80 libras una manzana. En maíz nosotros andamos entre las 25 o 30 libras una manzana. Ya, porque el maíz, la densidad poblacional anda entre los 40 y 45 mil plantas por manzana. Claro que si la semilla tiene mala germinación y es su semilla que recicló,
Entonces, para poder compensar esa densidad poblacional, él tendría que echarle un poco más de semilla, sembrar un poquito más grueso que le llamamos, ¿ya? Pero si lo va a comprar a un banco que le va a garantizar una semilla con buena germinación y con buen vigor, ellos no tienen por qué comprar más semilla, porque tener guardada la semilla y no la tienen bajo las condiciones que requiere la semilla, se le va a deteriorar y quienes van a perder son ellos. Ahora, la semilla, producir semilla es caro, no es barato. Explícanos por qué esa diferencia de los precios. Ok, cuando se entra al proceso de producir semilla, estás hablando de que vas a producir semilla con calidad genética, semilla con pureza física, semilla con pureza sanitaria. Para que puedas vos lograr esos tres aspectos fundamentales en semilla, tenés que invertir en una buena nutrición de la planta. O sea, aquí le tenés que aplicar, como dicen, es una regla. Si son 2 quintales para producir, de fertilizante, 18-46-0, para el frijol, vas a aplicarle 2. Si le vas a aplicar la urea en la etapa de floración, cuando hiciste tu control de maleza, vas a aplicar. Si vas a hacer el control de maleza químico con flegma fusilade, vas a hacerlo. Si vas a hacer 2, 3, 4, 5 controles de plaga, lo tenés que hacer. Sin escatimar. Sin escatimar, porque vos vas buscando calidad de semilla. Eso es lo que se va buscando en un banco de semilla, ya sea una empresa que vaya a producir semilla, una cooperativa, va a buscar la calidad. No es producir por producir, voy a producir calidad. Y calidad significa costo. Entonces, por eso la semilla debe tener un costo para los bancos, un costo que lo tienen ellos que recuperar. Claro. ¿Ya? Y no se puede vender como semilla como un grano comercial. Si el grano comercial, la libra vale, supongamos de frijol cuesta ahorita 20 anda Córdoba. por 20, ¿verdad? Sí. La libra de semilla no puede tener ese mismo precio, porque lo que le invertiste para producir esa libra de semilla de frijol es mucho más que lo que se le invirtió para producir la libra de frijol comercial. Ok, Ricardo, bueno, te agradezco mucho. En realidad, darnos la oportunidad de conocer toda esta experiencia que tenés. Y desde luego, a ustedes, amigos televidentes, gracias por su fiel sintonía. Recuerden que en otra edición del programa Saber Agropecuario vamos a estar compartiendo otras tecnologías, otras prácticas que pueden ir realizando los amigos agricultores en este desplazamiento del ciclo productivo de primera. Desde luego, en compañía, ¿verdad?, con otros amigos del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Así que te agradezco nuevamente por acompañarnos, Ricardo, y me despido, ¿verdad?, de ustedes, su compañera Wendy Nicaragua. Nos vemos hasta otra edición.